hace vivir. ¿Cómo no contar tu historia si eres ejemplo a seguir? Querido amigo Diego, a donde llegas es un consuelo, sea costa, sierra y oriente, o en el mundo a mis hermanos valientes. Querido amigo Diego, no te rindas, compañero, es el pueblo quien te reclama, te agradece también y te ama. Es tu nombre, Diego Benítez, tú eres vista para todos, eres más que una esperanza, es Dios quien te guía y te ama. No más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no caminen o no vean. Eso es vista para todos, todos. No más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no caminen o no vean. Vista para todos. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Carelis Campoverde. Soy Salomé Villamarín Y nosotros somos Wambra Sin Yugo. Se preguntarán ustedes, ¿qué es Wambra Sin Yugo? Pues aquí nos van a contar. Wambra Sin Yugo es un programa inclusivo en el que vamos a tratar muchos temas de ámbitos sociales. Por supuesto, con esa algarabía, esa emoción, esa energía que transmitimos nosotros los jóvenes. No te lo puedes perder todos los días sábados a partir de la 1 de la tarde. Tienes una cita con Salomé y Carelis por esta tu radio TV Solidaridad. Claro, ¿cómo no, amigos? Y se preguntarán, y bueno, ¿y qué más tiene Wambra Sin Yugo? Tienen que tener muy en cuenta que en Wambra Sin Yugo respetamos nuestros derechos, pero también tenemos en cuenta que tenemos deberes por cumplir. Así que ya saben, nos vemos por Wambra Sin Yugo. ¡Te esperamos! Les invito a mi programa Wambra Sin Yugo, que se estrenará el sábado 9 de noviembre por Radio TV Solidaridad. Radio TV Solidaridad, más cerca de ustedes. Nosotros estábamos planeando venir hace tiempo y fuimos elegidos. Somos un equipo de los Estados Unidos. Nosotros cuidamos ancianos. Somos de una nación que se llama Right at Home, situada en Nebraska. Y nosotros nos juntamos con la fundación para ayudar a nuestra gente en Ecuador y en cualquier país que necesiten ayuda en recibir la silla de ruedas. Tengo mis otras compañeras, el equipo, son americanas, no entienden nada lo que estoy diciendo, pero ellas están contentas también de haber sido este servicio con nosotros.
Gutiérrez, permíteme compartir en esta humilde letra tu apoyo a mi país. Querido amigo Diego, te doy gracias, compañero, por caminar sin fronteras, por tu apoyo sin doctrina o barreras. Querido amigo Diego, te doy gracias por mi pueblo, por devolvernos la audición, la vista o inspiración. Querido amigo Diego, mil gracias por tu tiempo, por tus manos solidarias, por enseñarnos cómo es que se ama. Es tu nombre, Diego Benítez, tú eres vista para todos, eres más que una esperanza, es Dios quien te guía y te ama. No más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no caminen o no vean. Eso es vista para todos, todos. Eso es vista para todos, Querido amigo Diego, nos enseñas a servir, cómo no contar tu historia, si eres ejemplo a seguir. Querido amigo Diego, a donde llegas es un consuelo, sea costa, sierra y oriente, o en el mundo a mis hermanos valientes. Querido amigo Diego, no te rindas, compañero, es el pueblo quien te reclama, te agradece también y te ama. Es tu nombre, Diego Benítez, tú eres vista para todos, eres más que una esperanza, es Dios quien te guía y te ama. No más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no caminen o no vean. Eso es vista para todos, no más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no caminen o no vean. Vista para todos. Gracias, digo, esto es para mi ayuda, como ya más fácil para llevar andando. Yo agradezco mucho, yo también. Fundación Vista para todos nuestra solidaridad. Una misión, un país, una esperanza, nuestro esfuerzo por servir al Ecuador. Porque nuestro compromiso es el trabajo. Y miramos el futuro. Esta es una de varias campañas que nos hemos comprometido con el ingeniero Napoleón Vázquez, alcalde del Cantón Riobamba, con la finalidad de poder nosotros hacer varias campañas y algo muy especial, las sillas de ruedas que estamos entregando hoy
han sido ensambladas por personal de la provincia de Chimborazo. Hay que agradecerles fundamentalmente esa ayuda, ese aporte. Ese es el aporte que está dando pues el municipio. Gracias a Dios y gracias a ustedes que confían en la Fundación Vista para Todos. De parte de todos quienes son beneficiarios de nuestra ciudadanía, un Dios le pague. Que siga esta labor en función de buscar el bienestar para nuestra ciudadanía y de seguir generando condiciones de vida para los habitantes, no solamente de Riobamba, porque sabemos que la Fundación Vista para Todos está por todos los sectores de nuestro país. Que Dios les bendiga muchísimo en esta tarea y cuenten con su municipio, el municipio de Riobamba, que nos sumamos a estas jornadas solidarias en favor del bienestar de nuestros queridos conciudadanos. ¡Chimborazo! ¡Viva! Gracias, licenciado Diego Benítez, por llegar a Chimborazo. ¡Gracias! ¡Bienvenido, licenciado! Soy Ángela, vengo de California, represento a la organización Free Wheelchair Mission, que significa que proveemos sillas de ruedas gratis por todo el mundo. Y es un placer estar aquí en Ecuador para poder ayudar a toda la gente que necesite sillas de ruedas. Vengo con unos amigos de todas partes del país, de Estados Unidos, y venimos a pasar unos pocos tiempos con ustedes. Estamos muy agradecidos por toda la gente de Ecuador, especialmente a todos nuestros amigos de la Fundación Vista para Todos. Muchas gracias por ayudarnos a completar este trabajo y esperamos que las sillas le puedan ayudar a todas las familias que necesiten la movilidad. Muchas gracias. Alegre, contenta y dando gracias a Dios. Es el compromiso que les vamos a pedir nosotros hoy a todos los familiares de los pacientes que reciben su silla de ruedas, que le saquen 1 hora diaria al paciente, a que visite a los amigos, visite a la familia, que tome el sol. Ese es el único compromiso. El momento que entregamos una silla de ruedas, estamos entregándole la movilidad a cada uno de los pacientes. Estamos entregando las piernitas a los pacientes. Visitamos la parroquia de Zumbagua en la provincia de Cotopaxi. Se unieron muchas personas a ayudar y las sillas de ruedas esperaban para cumplir su misión. Realizamos la brigada visual y devolvimos a cientos de personas la esperanza de volver a ver con la entrega gratuita de lentes y mejorar su calidad de vida. No estuvimos solos, gracias a Dios, nos acompañaron grandes seres humanos de la comunidad cristiana de Chino Valley, de Estados Unidos. Hubieron lágrimas de alegría y amor. Gracias amigos por su tiempo, por su compartir con los que más necesitan. Ecuador les agradece. En nombre de nuestra iglesia, la iglesia de la comunidad cristiana del Valle de Chino, Chino Valley Community Church, y nuestro pastor Brian Benson, les traemos saludos. Obsequia estas sillas, las cuales ustedes ven acá, es un regalo del pueblo de Dios. Agradecerles que Dios les pague y me ayuden, porque es de mucha necesidad para mí que me colaboren así. Yo les agradezco de todo corazón y yo sé que Diosito les va a recompensar en el trabajo de ustedes también.
Bueno, le comento que nosotros somos de una organización en los Estados Unidos que venimos a ayudar a conocer a nuestros amigos de Ecuador, y también es un gusto y gracias por tenernos en su casita, y esperamos que esta silla de ruedas le pueda ayudar a su familia, y son dos, ¿verdad? Sí. Gracias por su gran corazón de ayudarles a ellos, a cuidarles. Agradezco a los señores que en realidad están haciendo una buena labor por todos los que necesitan, y igual Dios les ha de bendecir y les ha de ayudar más en el trabajo de ellos, y que a nosotros nos dé fuerzas y valor para seguir luchando. Hola amigos, mi nombre es Diego Benítez, soy presidente de la Fundación Vista para Todos. Hace 30 años iniciamos un sueño, que era el crear una fundación oftalmológica para servir al Ecuador. Ha pasado 30 años y ahora podemos decir, gracias a Dios, hemos podido entregar 52.811 sillas de ruedas en todo el Ecuador. Hemos tratado de ser buenos padres y llegar a todas las provincias, cantones y parroquias de nuestro país. Un trabajo encaminado a los adultos mayores. Hemos podido entregar 500.200 pares de lentes en todo el Ecuador. Y seguimos trabajando, esa es nuestra misión, para eso se creó la Fundación Vista para Todos. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Carelis Campoverde. Soy Salomé Villamarín y nosotras somos Wambra Sin Yugo. Se preguntarán ustedes, ¿qué es Wambra Sin Yugo? Bueno, nos van a contar. Wambra Sin Yugo es un programa inclusivo en el que vamos a tratar muchos temas de ámbitos sociales, por supuesto, con esa algarabía, esa emoción, esa energía que transmitimos nosotros los jóvenes. No te lo puedes perder todos los días sábados. A partir de la 1 de la tarde tienes una cita con Salomé y Carelis por esta tu radio TV Solidaridad. Claro, ¿cómo no, amigos? Y se preguntarán, y bueno, ¿y qué más tiene Wambra Sin Yugo? Tienen que tener muy en cuenta que en Wambra Sin Yugo respetamos nuestros derechos, pero también tenemos en cuenta que tenemos deberes por cumplir. Así que ya saben, nos vemos por Wambra Sin Yugo. ¡Te esperamos! Les invito a mi programa Wambra Sin Yugo, que se estrenará el sábado 9 de noviembre por Radio TV Solidaridad. Radio TV Solidaridad, más cerca de ustedes. Quito, Luz de América, la carita de Dios. Así lo llaman nuestros abuelitos, nuestros padres, y así lo llamamos nosotros, pues estamos entre las 14 ciudades más importantes del mundo, y yo pienso que vamos a poder llegar a ser la primera ciudad más importante. Así inició la Fundación Vista para Todos en un día de solidaridad, cuando tenemos que armar nosotros las sillas de ruedas. Con 15 días de anticipación armamos las sillas de ruedas, en donde nos ayudaron un grupo de voluntarios, muchos amigos que se sacrificaron estos 15 días, y todos los que trabajamos en la Fundación Vista para Todos hicimos como un día de minga, que lo llamamos nosotros aquí en la ciudad de Quito, pues un día para trabajar y hacer solidaridad. No podíamos hacerlo solos, necesitábamos nosotros por lo menos 500 manos extras para que nos ayuden, y fue el Ejército Ecuatoriano y la Policía Nacional y todas las personas que trabajan en la Fundación Vista para Todos, quienes nos dimos cita un domingo cualquiera, para poder nosotros hacer la entrega de estas 500 sillas de ruedas. Un reto para cada una de las personas que conformamos la Fundación Vista para Todos, pues hemos tenido nosotros experiencias de entregar 50, 100 sillas de ruedas, 200 sillas de ruedas. Alguna vez en la Tribuna del Sur pudimos entregar 300 sillas de ruedas, pero entregar 500 sillas de ruedas era un reto, era algo más grande que nos impusimos
cada una de las personas que trabajamos en la Fundación Vista para Todos, seamos de la parte administrativa, médicos, logística, todos empeñados en que este día de las 500 sillas de ruedas que no nos dejaban dormir, porque había que planificar absolutamente todo, y donde tuvimos amigos como Osvaldo Guzmán, nuestra reina, que vino específicamente de Nueva York para compartir este día de solidaridad, y vemos artistas, niños, jóvenes y adultos que no cobraron si no querían participar en este día, querían estar junto a nosotros, junto a cada uno de los pacientes que recibían su silla de ruedas. Necesitábamos muchas manos y pues obviamente abrimos la señal a nuestros voluntarios para que participen de toda la ciudad de Quito, de todos los barrios, encabezados el voluntariado por nuestra querida compañera Mirna de Vallas, quien hace un gran trabajo en la parte de voluntariado de la Fundación Vista para Todos. Y artistas, vean, mire, tenemos artistas como Juan Gabriel, que vino desde México para participar con nosotros. Qué lindo. Y pues danzas que vienen desde Chimborazo, que vinieron desde la parroquia de la Merced. ¿Por qué no agradecerle a nuestro querido amigo Rolando Mejía, quien hizo posible que esté en el grupo de danza también acá? Y pues veíamos nosotros toda la mañana cómo llegaban cada uno de los pacientes, niños, jóvenes y adultos. Y así también llegaron nuestras autoridades. Invitamos absolutamente a todas las autoridades de nuestro país y se dieron cita esta mañana, asambleístas, concejales, comprometernos nosotros como familias a visitar las guarderías, a visitar los asilos de ancianos, que hagamos eso una vez al año. Tengan la plena seguridad que vamos nosotros a cambiar a nuestros hijos y a enseñarles lo que es solidaridad. Qué lindo el tener un ejército de solidaridad, como decía yo conversando con las autoridades del ejército y oficiales que nos acompañaron ese día. Qué lindo. Hoy he visto un ejército solidario, un ejército que se llama Fundación Vista para Todos, un ejército que se llama Ecuador. Mi profundo agradecimiento también a la Policía Nacional, que colaboró pues en esta ocasión con la Fundación Vista para Todos, como colabora siempre en todas las provincias, en todo el Ecuador. Y eso es lo que hemos querido hacer conjuntamente con cada una de las personas que conformamos no este equipo de trabajo, sino esta gran familia que se llama Fundación Vista para Todos. Hoy hay lugares donde nunca sale el sol, donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer y soñar, y necesitan de tu mano para florecer. Gracias. Manos unidas por la vida para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Unidas contra el hambre para que tiren adelante. Sonriemos a los niños que imploran tu cariño. Manos unidas es muy duro, no tengan ningún futuro. Ayudar a tanta gente. Manos unidas voluntarias, seamos almas solidarias. Sonriamos a los niños que necesitan tu cariño.
Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante. Sonriemos a los niños que imploran tu cariño. Tu cariño. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Oh, yeah. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Oh, 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 oh. Ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Oh, manos unidas. Radio TV Solidaridad, más cerca de ustedes. Muy buenos días, te invito a Panorama Internacional. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, tanto de economía, de ecología y de relaciones internacionales. Todos los días martes, de 10 a 11 de la mañana, por Radio y TV Solidaridad. Nos vemos pronto. Hola, muy buenos días a todas y todos. Les doy una gran bienvenida a Panorama Internacional, un programa lleno de coyuntura y análisis nacional, internacional de Europa, América Latina y Estados Unidos. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el académico, escritor e historiador, el doctor Juan Paz y Miño. Les doy una cordial bienvenida. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la entrevista y me disculpo porque llegué un poquito tarde. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a analizar mucho lo que va a pasar en el tema de la coyuntura económica y social en toda América Latina en relación a lo que en verdad está pasando dentro del tablero geopolítico a escala nacional y también lo que conlleva a consecuencias en el panorama internacional. ¿Nos podrías compartir, mi estimado Juan, qué es lo que en realidad está pasando en este geotablero político con relación a Chile? Y también vamos comenzando el análisis con lo que en realidad está pasando en Argentina. Creo que en nuestra América Latina, así es como lo he analizado en varios artículos, estamos en conflicto dos modelos económicos. El uno, que lo vamos a calificar de modelo empresarial neoliberal, y el otro, el de una economía social. Cierto es que hay un planteamiento a favor de un socialismo del siglo XXI, pero en esencia en América Latina todavía el socialismo es una aspiración de largo plazo. En cambio, una economía social es una aspiración inmediata frente al neoliberalismo. Y este neoliberalismo se implantó en nuestra América Latina prácticamente desde la década de los 70, iniciándose con el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet en Chile, luego todas las dictaduras militares del Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, bueno, en Paraguay Stroessner venía desde muchos años atrás, Brasil desde los años 60, Bolivia igual, y Uruguay. En todos estos países, las dictaduras militares, estas que se llamaron del terrorismo de Estado de la época, implantaron ya las líneas neoliberales. Pero el neoliberalismo en nuestra América Latina vendrá ya de manera constitucional, con gobiernos democráticos elegidos desde los años 80 y 90, porque entonces tenemos que hacer el pago de la deuda externa, vendrán los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, la globalización y la ideología neoliberal de por medio en todo el mundo, el derrumbe del socialismo real en la Unión Soviética y los países que acompañaban a este tipo de construcción, etc. Y bueno, aquí en América Latina entonces comenzamos a construir este camino neoliberal que implica que el mercado libre, supuestamente, es el que va a arreglar de manera natural la economía,
y que la empresa privada es la única que exclusivamente va a generar empleo, va a generar promoción de desarrollo y otros mitos que se forjaron. Porque el resultado ha sido que en los años 80 y 90, cuando se implantó este tipo de economía, las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de población en todos los países de América Latina vino cayendo. Por eso es que después viene el ciclo de los gobiernos progresistas, incluido el Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y el Ecuador también, el ciclo de gobiernos progresistas que interrumpió el camino neoliberal. Pero una vez que buena parte de estos gobernantes tuvieron que salir incluso por procesos electorales, en el caso de Brasil es doloroso, es por destitución de la presidenta Dilma Rousseff. En Uruguay felizmente se conservó el ciclo, en Bolivia se conserva, en Venezuela con muchos problemas y con mucha polémica, igual que en Nicaragua, pero concluido ese ciclo progresista se restituyeron gobiernos conservadores de derecha que revivieron el modelo empresarial neoliberal. Bueno, y eso se ve que provoca reacciones como ahora ha estallado, por ejemplo, en Chile. Ahora, dentro de este análisis, quizás dentro de la coyuntura, lo que ha pasado con el derrocamiento que fue en el impeachment en Brasil contra Dilma, se puede entender que el ciclo del progresismo está nuevamente volcando hacia toda la ciudadanía a reentender por completo la política social, por lo que ha pasado últimamente en Argentina. Alberto Fernández, siendo el principal candidato a la presidencia junto a Cristina Fernández de Kirchner, lo que hicieron es quizás replantear la nueva política del siglo XXI hacia las nuevas esferas para recapitular el tema del integracionismo. Las frustraciones con el neoliberalismo han sido de tal naturaleza que estalló una situación social en Haití ya 2 meses, en Ecuador a comienzos de octubre, en Chile mediados de octubre. Hay otros países en que las protestas también empiezan a manifestarse, como en Panamá. Cierto es que hay reacciones también, por ejemplo, en la actualidad contra el gobierno de Evo Morales, pero no es una situación de reacción contra el neoliberalismo, hay un asunto político distinto. O en Nicaragua igual, es un asunto político distinto. Pero en esencia, en toda América Latina, lo que ha existido es una reacción contra ese modelo neoliberal. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, del Frente Amplio en Uruguay, el grave y profundo cuestionamiento que se sigue haciendo en Chile al modelo empresarial neoliberal, dan cuenta de que América Latina camina a un nuevo ciclo. No sé si todavía llamarle progresista, podríamos llamarle tal vez neoprogresista, o un tipo de gobiernos otra vez democrático-populares, quizás ese pueda ser el sentido, que ofrecen perspectivas de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población que el neoliberalismo sí ha negado. Quizás... Y en el caso del Ecuador, las esperanzas se vendrían en el año 2021 con una nueva elección, pero ese camino está incierto todavía. Aquí cabe analizar un tema que quizás la historia está volviendo a ser repetida, en el sentido que en el año 2008 en Estados Unidos se genera una gran conmoción, como la segunda gran conmoción económica, que fue la crisis económica de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el año 2008. En el día de hoy, en el 2018, ya estamos entrando justo para finales del 2019-2020, pero es muy interesante ver cómo América Latina, en vez de avanzar, está retrocediendo. Está quizás regresando a las mismas teorías económicas de los Chicago Boys. Está regresando, y además con fuerza, sin nombrar a los Chicago Boys. Estuvo regresando, dijéramos, porque ahorita existe ya un cuestionamiento a ese modelo. Ese modelo que suponía que la economía libre, el mercado libre, la empresa privada, la globalización, el capital transnacional hacían la felicidad de los pueblos, se ha visto destruido ese mito en la actualidad con las reacciones sociales de estos distintos países que hemos nombrado, Haití, Ecuador, Chile, el triunfo de Argentina, México, etc. Y hay esta reacción. Claro, los Estados Unidos han sido golpeados también desde el 2008 con semejante crisis que tuvieron. Y en la actualidad está el gobierno de Trump,
Pero no olvidemos que allí, al interior de esa sociedad, hay dos personajes que han cuestionado incluso la trayectoria del país como tal. Bernie Sanders y Alexandra Ocasio, que plantean un tipo de economía como la que hizo Franklin Delano Roosevelt en los años 30 para contrarrestar la crisis económica. Para entender el asunto a nuestros oyentes, en 1933 el presidente Franklin Delano Roosevelt, en plena crisis económica, instauró un tipo de economía social basada en el papel promotor del Estado, con fuertes impuestos sobre las rentas y las herencias, con creación de las pensiones jubilares amplias, la atención médica amplia, esto que se llama en los Estados Unidos la Green Card y toda esta cosa, bueno, con todo eso que venía de la época de Roosevelt, con generación de empleo desde el Estado y con fortalecimiento de los derechos de los trabajadores en los propios Estados Unidos. Alguien que viva la época habría dicho, están matando la economía porque ¿cómo van a poner impuestos en medio de la crisis? ¿Cómo van a hacer más gasto público en medio de la crisis? Bueno, lo hicieron. Entonces ahí se ve, si los Estados Unidos aplicaron esa política, ¿podemos hacer o no hacerlo en América Latina? Claro, si ya tenemos experiencia histórica en América Latina. Años 60 y 70 teníamos unos procesos desarrollistas en que el Estado intervenía en la economía. Tenemos el ciclo de los gobiernos progresistas, tenemos el ciclo de los gobiernos populistas clásicos de los años 20 y 30. Entonces tenemos experiencia como para decir, en condiciones críticas, el Estado tiene que actuar para garantizar que los salarios no caigan, que no caigan los niveles de vida, de empleo y de trabajo en general, que se ponga fuertes impuestos a los ricos para redistribuir la riqueza y que el Estado logre hacer la infraestructura y el camino necesario para conservar la dinámica de la economía. Así es que ya tenemos experiencia frente a los mitos de la economía liberal. Bueno, pero además de tener un poco de experiencia a través del bagaje de la historia, pero también eso también lleva a generar consecuencias dentro del ámbito militar y gubernamental. Al día de hoy, comenzando el 14 del anterior mes, las protestas en Chile están en este momento en el día 23, de protestas, con alrededor de casi 9.500 prisioneros que se puede decir están detenidos por el tema de las manifestaciones y muchísimos heridos. Pero la gran pregunta es, quizás esta nueva reconfiguración del tablero político podrá germinar en un nuevo proceso neoprogresista, como tú lo acabaste de mencionar, con la ganancia de Alberto Fernández, con la ganancia de López Obrador, de Nito Cortizo en Panamá. ¿Qué es lo que en realidad se puede avisorar en el año 2020, tomando en cuenta una variable que es muy interesante que pasó el día viernes? La autorización del impeachment contra Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con todo esto? Bueno, hay un cuestionamiento, como estamos conversando ya, del sistema, del modelo empresarial neoliberal. Este está muy claro. Hay un reposicionamiento de los sectores progresistas, democráticos, de izquierda y de nueva izquierda, porque es un espectro amplio. Antes se creía que la izquierda solamente son los partidos marxistas. Hoy estamos más claros que no son solo. Y en muchos casos los partidos marxistas han jugado más bien un papel retardatario. En el caso del Ecuador, hubo unos marxistas que pedían votar por un banquero candidato a la presidencia de la República en el año 2007, es increíble. Pero bueno, entonces tenemos un amplio espectro cuyas fuerzas, si es que logran alinearse mejor, van a afirmar en toda América Latina procesos de renacimiento de un nuevo ciclo democrático, neoprogresista, popular democrático, como lo estamos bautizando. Pero todavía es incierto en algunos países y particularmente en España, en Ecuador. Ahora, lo que se está viendo en las reacciones y en las represiones que se dieron en Ecuador y se siguen dando en Chile, es que tenemos que reexaminar en América Latina el papel de nuestras Fuerzas Armadas y policías, porque se han movilizado viejos conceptos de la doctrina de la seguridad nacional para hablar de insurgencia, de insubordinación, de amenazas y de potenciales enemigos de la democracia. Bueno, esa es la vieja teoría de la doctrina social, de la doctrina, militar de seguridad nacional,
que condujo a los desastres de represión del Cono Sur, comenzando por Pinochet en Chile. Y esas doctrinas que justificarían la represión y la violencia merecen ser descartadas para favorecer un tipo de doctrina que ante todo respete los derechos humanos. Porque uno puede entender que una democracia tiene que preservarse y defenderse, sí, pero no con la violación sistemática de derechos humanos como se ha visto. En el caso de Chile es escandaloso. Por eso los propios chilenos dicen, no queremos más, no vuelta atrás, nunca más, que es la palabra que usan, nunca más, el retorno de ese pinochetismo que articuló a través de las Fuerzas Armadas, carabineros y policía, carabineros y Fuerzas Armadas, articuló un sistema represivo brutal, con desapariciones, muertes, torturas. Eso no quiere, y no queremos ese tipo de escándalos en nuestra América Latina. Bueno, pero es un elemento adicional al eje central que es el cuestionamiento al modelo neoliberal. Esto sí está muy claro en nuestra América Latina y ojalá podamos vencerlo pronto. Quizás dentro de esta ¿cómo se puede plantear? Un refrescamiento de nuevas identidades políticas. Quizás es lo más factible que esta vez la integración vaya más aceleradamente con la propuesta de López Obrador en México. Es interesante lo que me dice Santiago. Es interesante porque naturalmente estos gobiernos conservadores, neoliberales, han destruido el latinoamericanismo, porque se preocupan de la Alianza Asia-Pacífico, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, unirse más a los Estados Unidos, y con ese esquema de aperturismo dejaron a un lado la integración latinoamericana. Y nosotros pudimos crear entidades como CELAC, como UNASUR, y sumemos a ellas Mercosur o ALBA o cualquiera de las otras, CARICOM, cualquiera de las otras organizaciones que tienen sentido latinoamericanista. Y justo la diferencia ideológica, política y económica está en los mismos modelos. El modelo neoliberal destruye las relaciones latinoamericanistas. Un modelo de economía social afianza las relaciones latinoamericanistas. Entonces tenemos que cambiar, sin duda alguna, el esquema conceptual para poder afirmar las buenas relaciones económicas con toda nuestra América Latina. ¿Será que quizás López Obrador viene a ser como un principal ícono? Está un referente, ¿no? Junto con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández lo ha publicado la semana pasada, que la primera visita internacional será directamente hacia México para entrevistarse con López Obrador. Ha ido ya, ¿no? Está allí en la entrevista y de lo que se ve es que estos dos países grandes, México y Argentina, se convierten en referentes para la región a través de los dos presidentes, el uno estrenándose desde diciembre, el otro ya lleva su tiempo, pero son los dos polos, México y Argentina, los dos polos de referente para la reconstrucción de un camino progresista, neoprogresista, democrático y popular, etcétera. Pero cualquiera sea el calificativo que utilicemos, pero no el camino neoliberal. Eso sí está muy claro. Hay algunos analistas económicos internacionales, como varios premios Nobel, que plantean que posiblemente se pueda generar una tercera recesión en Estados Unidos, por cuanto el día de hoy en la cadena Sputnik plantean la opción que puede subir hasta el 30% el Bitcoin para eliminar por completo las divisas monetarias físicas y generar de nuevo al tema de las criptomonedas. Exactamente, eso es increíble. Y uno de esos críticos es Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que advierte la posibilidad de una recesión inminente y sobre América Latina ha pronunciado, y el día de ayer, 4 de noviembre, publica un artículo muy interesante en que ya abiertamente cuestiona el neoliberalismo en América Latina, haciendo referencia a la situación creada en Chile particularmente, y cómo él ya había advertido que, por ejemplo, el sistema de pensiones de Chile es un fracaso total para la atención social. Y en efecto, en los Estados Unidos, el peligro de una recesión bien podría venirse de una manera igual a la del año 2008,
con semejantes repercusiones para nuestra América Latina, graves. Es que nos llama mucho la atención que recientemente la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha inyectado en las últimas semanas más de 3.500 millones de dólares solo para fortalecer el tema de las divisas. Pero cabe destacar que en el 2008 pareció lo mismo en Estados Unidos. Es por eso que quizás la pregunta viene a ser la siguiente, mi estimado Juan. ¿Podría América Latina prepararse para un ciclo de recesión económica internacional? Con gobiernos conservadores y con gobiernos que creen en el modelo neoliberal, no estará preparada. Porque como el modelo implica apertura de mercados, seguimiento al capital transnacional, inversiones transnacionales, ligarse a esas mismas estrategias económicas, entonces lo único que haremos es nos quedará estar arrastrados por la égida del capital transnacional y los vaivenes que tenga la economía norteamericana. Y una crisis norteamericana en esas condiciones, en nuestra América Latina ni siquiera crea posibilidades de atención social, porque simplemente arrastra y se traslada a la población. Las élites siempre buscan de alguna manera sus propias salidas. Y en el caso particular del Ecuador, incluso con la nueva ley económica que el gobierno ha presentado a la Asamblea, bien podrían crearse condiciones, vamos a suponer que en los Estados Unidos ocurriera la gran crisis, con esta nueva ley, y si es que se aprueban todos estos condicionamientos, estas nuevas circunstancias, perdón, entonces el Ecuador quedaría en una especie de vulnerabilidad, con un banco central incluso autónomo, lo cual es anticonstitucional incluso, inconstitucional, y con una economía en la cual el Estado no tiene capacidades de solución del problema monetario con un país dolarizado, bien puede ser una situación muy difícil para el país. Esperemos que los Estados Unidos sepan llevar adelante su propio sistema, porque si no, estaríamos muy afectados en nuestra América Latina. En el año 2008 se propendió a la generación de esta crisis, tal cual como pasó en las hipotecas subprime. Ahora, si podríamos generar el cambio de divisa física a las criptomonedas, lo que ya se está hablando en China. China recientemente acabó de inaugurar oficialmente ya la apuesta del Bitcoin como una unidad monetaria alternativa al yuan. En Rusia el rublo también está tomando la misma posición. Quizás en América Latina, Argentina podría aminorar un poco la deuda de su PIB del 99.8% del PIB. ¿Podría aminorar esto si es que puede tener una conversión del peso a una criptomoneda? Esa parte sí un poco me va a resultar especulativa. Podría ser, podría no ser. Todavía no está claro. Incluso la práctica de la criptomoneda no ha llegado a nuestro continente. Veamos cómo lo van a usar en China, qué es lo que van a hacer. Los rusos igual están tratando de huir del dólar, eso es en definitiva. Y Venezuela está acordando el uso del euro para otra vez escabullirse, huirse del dólar. ¿Qué puede pasar en un país como Ecuador dolarizado? ¿Podríamos salirnos con una criptomoneda, con la moneda plástica o con la moneda la que tenía el Banco Central y que le quitaron su monopolio? La moneda esta que a través de los celulares podíamos hacerla, el dinero electrónico. El dinero electrónico. ¿Serán soluciones? De acuerdo con el economista Carlos de la Torre, no sería una solución porque no tiene el control de un banco central que pueda regular ese tipo de moneda. En manos de los bancos privados, la situación es incontrolable porque ya pertenece a la esfera del interés particular y no del interés público. Pero todavía, en efecto, estamos tempranos como para especular qué podría pasar con el uso de criptomonedas. Recuerda que Google también pretendía, Facebook, ¿no? Facebook con Libra. Pretendía hacer una moneda igual de uso que en los Estados Unidos sigue en el debate. Entonces, lo que da cuenta es que estamos transformando el sistema monetario nacido de Bretton Woods, 1944, probablemente en una nueva cadena internacional en que una criptomoneda, una moneda electrónica, podría ser de uso universal, pero está por verse. Eso sí, creo que sería demasiado especulativo por el momento tratar de imaginar ese mundo. Dentro del éxito de la buena ganancia que tuvo Alberto Fernández en Argentina, ¿tú le ves viable una conversión económica que pueda sustentar el nuevo modelo de los Fernández en Argentina? No es muy fácil, ese es el problema,
porque el gobierno de Macri le deja a la Argentina una herencia de una deuda fabulosa con el Fondo Monetario Internacional, supera los 57.000 millones, sí, de acuerdo con el préstamo que hicieron para la Argentina. Entonces, una deuda que estrangula las posibilidades de un inmediato cambio de economía, porque van a tener que seguir pagando esa deuda externa. Entonces, ¿qué ajustes podrá hacer? A lo mejor un reajuste tributario, un reajuste de salarios para mejorar las condiciones del consumo y de la demanda. Veamos todavía, pero en principio tiene dificultades serias por la herencia del macrismo. Y esa herencia es dura porque una economía neoliberal abierta que privilegió a ciertas capas, esas capas van a tener que ser afectadas. Y bueno, esas capas, como se ha visto en América Latina, se resisten. Veamos cómo puede ir Fernández. O sea, te lo digo a nivel de la pregunta porque esto se puede ver como en realidad el retorno de los gobiernos que tengan mucho que ver con la política social, porque próximamente en el año 2020-2021 se vienen nuevas elecciones, como en el caso de Paraguay con el senador, hoy presidente de la Asamblea Nacional en Paraguay, Fernando Lugo. Llega también las nuevas elecciones del Ecuador en el año 2021 y también vienen otro tipo de nuevas elecciones en Centroamérica, porque quizás están viendo que en ese nuevo relevo de los Fernández se puede dar una buena visión de lo que puede estar pasando en los otros países, pero claro, va a depender mucho del tema de cómo vayan a manejar la economía en Argentina. Claro, dependerá mucho porque tenemos todavía un año y más, el año 20 y el año 21. Tenemos que ver lo que pasa en Argentina. Yo tengo esperanzas de que el triunfo de Fernández sí dé un giro radical al neoliberalismo heredado. Fíjate que en México Andrés Manuel López Obrador no está dando el giro tan radical como uno pensaría. Está caminando lento, por llamarlo así, y ya hay críticas de los sectores progresistas internos al propio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, veamos si es que Argentina lo acelera para que también México, con ese apoyo que podría tener, acelere también el cambio. Pero todo esto está por verse. Hace pocas semanas tuvimos una gran presentación del doctor Juan Pazimiño en uno de los magnos auditorios de la Universidad Tecnológica Equinoccial, presentando uno de sus fabulosos libros que detallan mucho el tema de las realidades latinoamericanas y sobre todo la expectativa de las sociedades en sí para poder cambiar y evolucionar. ¿Nos podrías compartir cómo fue la experiencia de compartir y escribir este nuevo libro? Bueno, eran 2 libros los que se lanzaron. El uno es sobre Marx, la teoría de Marx, y su aplicación en América Latina. Yo recogí allí una serie de artículos que escribí a propósito del año 2018, en que se conmemoraba la figura de Karl Marx. Entonces había que hacer una reflexión sobre el pensamiento de Marx para América Latina. Y el otro es un libro que también recoge otro conjunto de artículos que tratan sobre la América Latina contemporánea. Esto que se llama historia inmediata, en lo que yo he sido considerado una especie de cultivador de la concepción y de la acción teórica e investigativa en el campo de historia inmediata. Entonces, ¿cómo está nuestra América Latina? Allí en ese libro, sobre todo, he pintado lo que eran los gobiernos progresistas, el tránsito a esta nueva situación, antecedentes históricos del modelo neoliberal, del modelo económico progresista y la visión sobre una América Latina que siempre tiene procesos de ebullición y de explosión que uno a veces no imagina, tiene unas salidas que uno puede preverlas de manera teórica, pero no, finalmente se quedan cortas frente a lo que ocurre en la sociedad. Nuestra región felizmente tiene unas capas sociales insurgentes, diría así, unas capas sociales insurgentes que, aunque pueden tardar en historia, acumulan resistencia y finalmente cuestionan lo que está mal en el camino de una sociedad. Y eso es lo que da dinámica y vida a nuestra historia. ¿Podría ser que en el futuro inmediato América Latina pueda reconstituirse esta vez dentro de una integración política, una integración económica? ¿Es lo más probable que quizás América Latina llegue a ser lo que en algún momento
el libertador Simón Bolívar llamó la libertad de las 5 naciones para formar un solo país, tal como es la Unión Europea? Bueno, esa es una aspiración de largo plazo entre sectores democráticos de América Latina y entre sectores que consideran al latinoamericanismo como guía, que no son, insisto en ello, solo sectores de izquierda, porque hay gente demócrata en un amplio espectro que también piensa que Latinoamérica es la región natural para nuestra unión. El sueño de Bolívar todavía no se cumple y seguimos dando vueltas sobre él. Y ocurre que nuestras poblaciones están hermanadas en la práctica, en los hechos. Cuando uno viaja a cualquier país, siempre le tratan como hermano de América Latina. Los gobiernos son otra cosa. Los gobiernos están interesados, como conversábamos hasta hace un segundo atrás, en el acuerdo Asia-Pacífico, en el gran capital, en la transnacionalización de la economía. Eso sí. Pero a nivel de pueblos, uno llega a cualquier país de América Latina y hay un muy fuerte sentido latinoamericanista. Sobre esa base, construir entonces una realidad futura latinoamericana de la región es posible. Lo demostró la CELAC, que organizó una estructura internacional de gobernantes, de gobiernos, de estados, con exclusión de los Estados Unidos, que era la tesis de Bolívar. Y nos fue mucho mejor porque la OEA, como una entidad americanista y no latinoamericanista, entonces entró en contradicción con la CELAC, que era una entidad latinoamericanista. Pero todo depende también de las orientaciones que tengan los gobiernos. Y si es que tenemos gobiernos conservadores, estos gobiernos no tienen sentido latinoamericanista como prioridad y priorizan al capital transnacional. Quizás puede ser un gran relieve de detención la suscripción o la adhesión a la Alianza del Pacífico. ¿Qué consecuencias podría generar esto? Es que el momento en que hagamos una incursión de todos los países latinoamericanos, vamos a suponer todos, se unen a la Alianza del Pacífico, entonces se crea un mercado que privilegia otra vez más el capital transnacional, las relaciones con los Estados Unidos, la relación con el Asia, pero en términos de mercado libre, hay que quitar aranceles, hay que suprimir todo tipo de controles a los mercados para que los mercados sean libres, y eso afecta nuestras capacidades de desarrollo, porque está comprobado en nuestra América Latina, tal como comprobaron los países centrales, que se requieren políticas proteccionistas incluso para la industrialización. Entonces, una apertura indiscriminada de mercados va a matar nuestras industrias, como se puede comprobar en cualquiera de nuestros países cuando examinamos estadísticamente lo que pasa en distintos sectores industriales. Entonces, el aperturismo no es conveniente y sí es conveniente cierto proteccionismo, pero eso lo puede brindar ciertamente gobiernos que también comprendan esta realidad para nuestra propia América Latina. El aperturismo de una alianza al Pacífico sin considerar la relación con América Latina, lo que perjudica es a la unidad de la región. Quizás esto puede entenderse como un primer avance en el sentido de lo que pasó con China. China netamente pudo haberse ido en contra del mismo capitalismo, pero jugó al mismo nivel del mismo capital. Es por eso que quizás China solo de membrete aparece como China comunista, pero en la realidad es China más capitalista que los mismos Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender esta dinámica económica? Bueno, China tiene una característica especial, ¿no? Es difícil observar en China las relaciones típicamente socialistas, comunistas, como las que la teoría marxista habría pintado. Pero tampoco es el capitalismo químicamente puro que se puede encontrar en los Estados Unidos o Japón. Es una especie de capitalismo de Estado con control y una especie de economía social al mismo tiempo con control, pero no descuidó los mercados. Pero China tiene un tamaño y un potencial gigantesco comparado con cualquiera de los países de América Latina y hasta con el conjunto de América Latina. Su potencialidad económica es mayor que la de los Estados Unidos en estos momentos. Y entonces no podríamos comparar con el camino chino realidades como la de Ecuador en estos momentos, o la de Chile o de cualquier otro de nuestros países que requieren, bueno, mercados, sí, mercados libres en cierta manera, bueno, sí, pero al mismo tiempo entonces acción política, social y económica de los estados para que esos mercados abiertos no perjudiquen las condiciones de vida y de trabajo internas. Que podríamos abrirnos, el Ecuador puede abrirse ya perfecto, pero sin regulaciones internas sobre el trabajo, sobre las condiciones de vida para los campesinos, para los indígenas, para los montubios, para las comunidades, bueno, entonces ahí sí lo único que hará
este sector, estos segmentos de población es deteriorar sus condiciones de vida. Y eso es lo que se necesita controlar con estados garantes y fuertes para esa situación. El día de hoy nosotros a nivel internacional llamamos que ya existe un multilateralismo a nivel de la geopolítica, que quizás ya no estamos dentro de la misma esfera como en un hemisferio que dictamina por completo con la doctrina Monroe lo que se tiene que pasar en América Latina, sino que quizás en este nuevo momento llegó China y llegó Rusia. ¿Cómo le ves tú esas triple polaridades? Porque ya no es Europa, sino es netamente Estados Unidos, China y Rusia dentro del manejo del nuevo futuro dentro de América Latina. Cuando cayó Rusia y sus países de la órbita soviética, cuando se reformó China, cuando se implantó en el mundo la globalización, parecía que el mundo caminaba unificado, a tal punto que este famoso economista Francis Fukuyama escribió estos 2 o 3 artículos son con relación a la paralización de la historia, el detente de la historia a lo Hegel, porque él sí leyó Hegel y entonces era el sentido hegeliano de la historia, de que se paralizaba en democracias liberales y economías liberales. Bueno, con el pasar de las décadas, el propio Fukuyama ha tenido que revisar la situación, porque es evidente que en el mundo actual ya no existen las características de la globalización unipolar con los Estados Unidos como eje, sino que tenemos un multilateralismo con Rusia, con China. Los BRIC están un poquito en cuestionamiento, y América Latina, que pudo haber sido una región también influyente, perdió esa calidad con los gobiernos conservadores. Espero que la recupere con los nuevos gobiernos neoprogresistas. Pero entonces estamos en un camino en el cual, felizmente, Rusia, China son potencias también que pueden contrarrestar las enormes capacidades que tienen los Estados Unidos. De tal manera que a América Latina le beneficia, porque nosotros bien podemos establecer y fortalecer esas relaciones a efectos de multiplicar nuestras dependencias, porque romper con la dependencia es muy complicado, ya que somos países primarios exportadores. Pero quizás ya se ha hecho 2 grandes esfuerzos, el uno afuera y el otro adentro. La semana pasada, el día viernes, Rusia recientemente publicó su independencia a nivel del Internet, generando ya su propio sistema de clasificación de DNS para ya no depender de la tecnología a nivel del Internet que viene desde Silicon Valley y Estados Unidos. Y por otra parte, hace menos de un mes, justo Rusia implementa un primer laboratorio, o se puede decir el laboratorio experimental de energía atómica en Bolivia. ¿Crees tú que se puede generar una independencia a la tecnología o buscar una independencia soberana para ya dejar de ser primarios exportadores? Nosotros difícilmente podremos desarrollar la tecnología a nivel de los otros países. Puede ser un sueño, pero es difícil. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar de esas mismas tecnologías, adecuarlas a nuestras circunstancias, plantear de nuestros países nuestros propios esquemas de investigación. Cuba da un ejemplo, por ejemplo, en la investigación médica y en el desarrollo genético que no tiene ni el Ecuador. Y podríamos hacer estos desarrollos y potenciarlos. Eso requiere también modificar nuestras relaciones frente a los Estados Unidos para aumentar nuestras relaciones con Rusia, con China, con India, como países de otra alternativa en las relaciones internacionales. Así es que nos brindan un camino, pero insistiré en esto, todo depende también de qué tipo de gobierno tenemos, porque con los gobiernos conservadores que han estado en América Latina predominando hasta este año, entonces con esos gobiernos muy difícilmente plantear un esquema distinto al americanismo que revivió con el presidente Donald Trump, porque él sí tiene muy claro el americanismo desde la perspectiva monroísta. América es para los americanos y desde luego América Latina es para los americanos. Está muy claro para él esa doctrina. Y nosotros con gobiernos conservadores no tenemos la posibilidad de cuestionar ese americanismo y necesitamos exactamente construir un nuevo tipo de conceptos de politología y hasta de gobiernos para entender las realidades de un nuevo multilateralismo en que tenemos que incrustarnos. Bueno, en este sentido, Bolivia, ¿qué papel juega en América Latina? Porque es muy interesante poder enrumbar el panorama político internacional de América Latina, ya tomando en cuenta varias bajas dentro de este mismo sistema de Monroe. Primero, la ganancia de Alberto Fernández y Cristina Fernández, la ganancia del Frente Amplio en Uruguay.
tienes México. Está México, está Venezuela, Nicaragua, está Colombia, con la alcaldesa Colombia, de Medellín. además, es un triunfo interno todavía, ¿no? Le faltaría es un poquito la renovación total a nivel del Estado. Pero de todos los países que acabamos de citar, el único país que tiene en realidad ha sobrepasado las expectativas económicas ha sido Bolivia. Bolivia es el único país en América Latina que ha avanzado frente a su PIB, frente a los otros países, pero al mismo tiempo se ha manifestado que están en un pleno desarrollo, no solo de un conflicto que podría quizás generar una guerra civil en Bolivia, pero es lo más seguro que se esté generando un proceso de golpe de Estado contra la presidencia recién ganada de Evo Morales. ¿Qué nos puedes compartir de aquello? Están generando un intento de golpe de Estado. En Bolivia está muy claro que hay un intento de golpe de Estado para desconocer el triunfo de Evo Morales, porque ni siquiera se espera a la auditoría que está haciendo la OEA. Además, el candidato Mesa rechazó esa misma auditoría y por consiguiente allí está muy claro que hay un deseo por desinstitucionalizar al país y desconocer al gobernante Evo Morales. Pero de otra parte, Bolivia es un ejemplo para América Latina de que sí se ha podido llevar adelante un modelo económico de corte social con fuerte intervención y capacidades del Estado, con fuerte redistribución de la riqueza, con nacionalización de bienes mineros, algo que en el caso del Ecuador, por ejemplo, se cuestiona desde las esferas de los economistas tradicionales en su visión neoliberal sobre el país. Entonces, Bolivia ha sido un ejemplo para América Latina y el único país que durante más de una década está creciendo alrededor del 5% del Producto Interno Bruto anual, algo que asombra en toda la región y que debería llevar la esperanza de que así hay que continuar. Pero nuestra América Latina a veces tiene estos sobresaltos que son explicables, pero que a veces nos resultan incomprensibles. ¿Cómo así un gobernante que ha logrado una estabilidad económica, social, política, mejoramiento social, pero sustancial para su población, de repente tiene unos opositores que quieren hasta derrocarlo y cambiar de modelo? Bueno, eso se explica porque hay una élite reaccionaria, una élite rica y una élite autonomista, sobre todo en la media luna de Bolivia, que se llama así, y que pretenderían llevar otro sistema para su propio beneficio, sin entender las responsabilidades sociales. Y esa es una característica de nuestras burguesías latinoamericanas. Tienen conciencia de capital, crecer, invertir, tener trabajadores, pero no tienen ninguna conciencia social. Trabajadores sin derechos sociales, sin igualdad, sin promoción. Entonces, en esa visión, claro, Latinoamérica es una región potencialmente en conflicto de clases que sobrepasa ya el conflicto político. Bueno, en este sentido, y justo ya para finalizar esta magnífica entrevista contigo, quizás esto puede ser como un pequeño déjà vu en el sentido histórico de lo que en realidad pasó en su debido momento cuando Simón Bolívar quiso independizar toda América Latina, y cuando lo quiso hacer y vio en realidad las realidades sistémicas y también las realidades sociales de cada país, se encontró una gran piedra en el camino que fueron las élites. Así es. Las élites en América Latina son totalmente etnovistas, pero en su gran mayoría podría ser que esas élites latinoamericanistas sean las responsables del mayor requiebre histórico, que no lograron cristalizar el sueño de Bolívar. Así es. Bueno, esas élites son reaccionarias, para ser abierto con la palabra. Son conservadoras, reaccionarias, retardatarias. No son élites progresistas tipo burguesía norteamericana que producen el desarrollo del capitalismo como nunca, o la europea. Y eso que al salir de la colonia nosotros teníamos incluso rasgos de ciertos adelantos comparables con los propios Estados Unidos de la Europa. Esas élites, hacendados, comerciantes, banqueros y finalmente también manufactureros e industriales, esas élites no han sido capaces de construir el sueño americano del progreso, de la felicidad y hasta de la unión. Esas élites se topó Bolívar, por eso se desengaña de América Latina. Y sus frases tan lapidarias y fuertes: lo único que hay que hacer de América es emigrar.
he arado en el mar. Bueno, Bolívar estaba desengañado de la región, que era la de las élites que habían pasado a ocupar el poder. Otra cosa es una movilización social o un poder popular que pueda encarnar las ideas de progreso, de adelanto, de modernización, sobre la base al mismo tiempo de construir la felicidad humana, buenas condiciones de vida y de trabajo. Pero creo que estamos con esa esperanza rondándonos siempre. Ese es un aliento, ese es un punto objetivo al cual tenemos que caminar, y al mismo tiempo saber que tenemos que cuestionar esas élites, y a esas élites cortarles las alas del poder, en el sentido de que tienen que aprender a tener responsabilidad social. En ese sentido, estamos próximos al mes de diciembre y sería un año más de la muerte de Bolívar, no del natalicio, sino netamente del fallecimiento de Bolívar. Aquí me encantaría muchísimo, mi estimado Juan, que nos puedas dar un poquito, una breve reseña de algo que la semana pasada la BBC de Londres planteó una nueva iniciativa de lo que en realidad pasó con Bolívar. Bolívar, se nos comenta la historia que enfermó de tuberculosis, murió, y esa es la historia contada de un médico de cabecera. Recientemente, y no es hace poco, estamos hablando de unos 5 años atrás, hubieron breves análisis forenses del cuerpo de Bolívar y también varias cosas que mencionaban quizás la posibilidad de que el gran libertador Simón Bolívar no enfermó de tuberculosis, sino que fue parte de una conspiración internacional. ¿Qué habría de cierto en este tipo de teorías? Es una especulación y es una hipótesis que no se puede descartar 100%, porque Bolívar era odiado por gente que estaba alrededor de él mismo, el propio Santander, con el que tenía serias contradicciones. No olvidemos la noche septembrina en Bogotá, cuando se intenta asesinar al libertador, y es doña Manuela Sáenz la que le salva. Yo estuve hace poco en Bogotá y justo mi hotel quedaba al frente de la ventana desde la cual escapó Bolívar, entonces me recordé muy bien del episodio. Entonces no se podría descartar, porque veamos la muerte de Sucre. Sucre era el gran continuador del ideal bolivariano, y precisamente para evitar que él llegue a Ecuador y se convierta prácticamente en el primer presidente del país, es asesinado para que no sea Sucre no solo el primer presidente, sino el que más o menos mantenga el ideal de la Gran Colombia. Entonces, en ese ámbito, asesinado Sucre, la muerte de Bolívar, polémica, difícil de contrastarla porque no tenemos otras fuentes, pero la hipótesis queda como una hipótesis especulativa interesante, pero es un referente igual a tomar en cuenta sobre la base de lo que ocurrió en 1830. Entonces, para finalizar, ¿qué posibilidades existe en la América Latina para retomar las sendas del progreso, previo a las nuevas elecciones que están por venir en el 2020 y 2021? 1, abandonar el modelo neoliberal. 2, construir un tipo de economía social. 3, para construir un tipo de economía social, gobiernos progresistas, democráticos, democrático-populares, nacional-populares, como se les quiera llamar, que orienten el sentido de construir la economía social. 4, ideal latinoamericanista que se afiance y se construya sobre la base de integración efectiva, como CELAC, como UNASUR, que fueron los ideales más importantes que ha tenido la América Latina desde la perspectiva de nuestros intereses. 5, adecuarse al mercado mundial y a las condiciones de estos multilateralismos y estas geoestrategias para aprovechar de ellas en función del crecimiento de nuestra propia región. Y 6, seguir apuntalando las esperanzas de la gente, porque con la gente se moviliza la sociedad y no sobre la base de las élites. La gente, los trabajadores, campesinos, indígenas, montubios, el sector popular, las clases medias, son las que tienen que definir las situaciones de cambio de un país. Excelente, te agradecemos muchísimo la gentileza, mi estimado Juan. Se ha presentado a nosotros el historiador, académico e ideólogo Juan Paz y Miño. Esperamos muy pronto, estimado Juan, volverte a tenerte acá en Radio Solidaridad. Gracias a la Fundación Vista para Todos y al licenciado Diego Benítez. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias.
Que tengas un buen día. Un gusto. Bueno, estimados y estimadas amigas de América Latina, del mundo y de Europa, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos muy pronto que nos puedan sintonizar el día martes, todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en Radio Solidaridad, en su programa de coyuntura internacional, Panorama Internacional. Les ha saludado Santiago Morales y nos vemos próximamente. Un abrazo. Muy buenos días, te invito a Panorama Internacional. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, tanto de economía, de ecología y de relaciones internacionales. Todos los días martes de 10 a 11 de la mañana por Radio y TV Solidaridad. Nos vemos pronto.